Bueno, voy a explicar un poquito calorimetría. La calorimetría es una técnica experimental. Se utiliza para hacer mediciones de calor en reacciones químicas o en lo que sea. Y como técnica experimental es interesante tener una idea de cómo se hacen los cálculos. Lo primero que tenemos que trabajar es con el calorímetro. Acá me hice todo el dibujo. Calorímetros hay muchos diseños y cada tipo que vende un calorímetro tiene un diseño distinto, así que no hay que preocuparse. Las paredes rayadas y la tapa rayada es porque se supone que es adiabático. O sea, no entra ni sale calor de afuera hacia adentro ni adentro hacia afuera. Generalmente un calorímetro tiene un agitador, esto que le puse uno acá, de hierro para poder subir y bajar, un termómetro a través de un orificio, tiene un vaso generalmente, a veces no lo tiene, se llena con agua, 3 hasta un cierto nivel, siempre igual. Entonces, cuando hay una reacción química y libera calor, el calor lo absorbe todo el material que tiene calorímetro, desde las paredes, el aire, el agua, el agitador, el material de vidrio con que está hecho el termómetro, el agua, el vaso, todo absorbe calor. Lo que pasa es que es muy difícil medir cuánto absorbe. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Primero vamos a definir qué es el calor específico. El calor específico a presión constante, esto es a presión constante. Es un calorímetro a presión constante. Entra la presión, es normal. Entonces es 1 sobre la masa, calor dividido cambio de temperatura. O sea, ¿cuánto calor para que aumente 1 gramo, 1 grado la temperatura, 1 grado Celsius? Este es el calor específico. Si yo paso multiplicando la masa, masa por calor específico, o sea, esto es por cada gramo, multiplicado por la gramo me da el total. ¿Sí? Si esto es para cuánto calor necesito para que aumente 1 gramo, 1 grado, cuando lo multiplico por la masa total, esto me va a dar cuánto necesito para que todo el sistema con toda esta masa aumente 1 grado la temperatura. Por eso que la capacidad, esto se llama capacidad calorífica, es una propiedad extensiva, porque cuanto más masa, más vale el C. ¿Sí? Eso es lo que me interesa, y el calorímetro trabaja con esta C. Entonces pasa lo siguiente. Lo que se hace en un buen calorímetro generalmente tiene un sistema de calentamiento como esto que está acá, que yo dibujé, que es rojo, que es una, una resistencia eléctrica. ¿Sí? Haciendo una circulación de corriente, yo, sabiendo la corriente que entrego, puedo averiguar el calor que le estoy entregando. ¿Sí? La potencia es I cuadrado por R, la ley de Joule. Potencia es calor por unidad de tiempo. Entonces yo paso multiplicando. I cuadrado por R por T, o sea, midiendo la intensidad, la resistencia y el tiempo, ¿sí? Se puede saber el calor que se le entregó. Entonces yo sé cuánto calor le entrego Q, la resistencia eléctrica entrega una cantidad de calor Q, el sistema tiene una temperatura inicial y pasa a una temperatura final. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. El calor que le liberé yo, que el Q rojo acá, que el calor eléctrico que yo le tiro adentro, tiene que ser igual al calor que absorbe, más el calor que absorbe todo el calorímetro, tiene que dar 0. Ahora vamos a mirar qué es este calor del calorímetro. En el calorímetro absorbe calor, el calor del calorímetro es lo que absorbe todo. Yo le puse 1 al agitador, le puse 2 al termómetro, 3 al agua, 4 al recipiente, hay más cosas, ¿sí? Pero para simplificar, solamente esto. Entonces tenemos la masa 1 por la capacidad calorífica, calor específico, ¿sí? O sea, la masa del material este que está acá, el agitador, por el calor específico del material del agitador, por el delta T, ¿sí? Porque acá lo vemos, Q es C por M por delta T. Entonces la masa del agitador por la capacidad calorífica del agitador por la temperatura final que adquiere esto después que le entregué el calor Q, menos la inicial que tenía todo el sistema hasta la temperatura inicial T0. T0 es para todo igual y T final también, porque todos están en equilibrio térmico, alcanzan el equilibrio térmico. Más la masa del material con que está hecho la masa del termómetro por el material con la capacidad calorífica del material con que está hecho, por el mismo delta T, porque el T final es para todos igual y la inicial es para todos igual, más la masa 3, que es la masa de agua, por el calor específico del agua, por el mismo delta T, más la masa del recipiente, pues se suma todo. Bueno, como todos los términos tienen el mismo delta T, que T final menos T inicial, lo saco factor común afuera, y me queda la masa 1 por C1, la masa 2 por C2. Cada material que tengo adentro agarro su masa por su calor específico. Y eso es lo que yo le llamo constante de calorímetro. Lo que pasa es que es muy difícil medir la masa del agitador, la masa de vidrio, la masa del mercurio que tiene adentro, la masa de agua, la masa de aire. Como es muy difícil, se le pone K. Entonces la fórmula queda K por delta T. Entonces acá, este calor que absorbe el calorímetro, ¿sí? El calor que yo le cedí, Q, eléctrico, más el calor del calorímetro es la constante K, que no sé, por el delta T. El delta T se mide, porque temperatura inicial y final es muy fácil de medir. Y el calor este yo lo sé, porque se lo entregué eléctricamente.
Con esto yo sé el calor que entregué. Sabiendo la intensidad, la resistencia y el tiempo que calenté, yo sé el calor que le tiré. Las temperaturas las mido, entonces puedo despejar la constante calorímetra. ¿Y la constante calorímetro qué es? La constante calorímetro es la capacidad calorífica. Porque si miramos, ¿qué estamos sumando? Masa por calor específico. Si yo multiplico masa por el calor específico, que es joule por gramo por grado, se van los gramos y me queda joule por grado. O sea, ¿qué sería la K del calorímetro? ¿Cuánto joule necesito para que aumente 1 grado? Eso es lo que me dice el calorímetro. Todo esto, todo absorbe calor. El agitador, el vaso, el agua, todo. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto calor necesito? Esta acá es, ¿cuánto calor necesito? ¿Cuánto joule para que aumente 1 grado? Todo, no me interesa las masas de cada parte. Entonces, haciendo este experimento eléctrico inicial, yo tengo la constante calorímetro, y cuando hago otro experimento y pongo una reacción química acá adentro que libera calor, ahora no el eléctrico, ¿sí? Pongo una reacción química acá adentro y libera una cantidad de calor Q, como yo conozco la constante calorímetro, simplemente midiendo las dos temperaturas, yo puedo sacar el calor de la reacción. Ese es el objetivo del calorímetro. ¿Sí? Primer cosa, entender bien qué es el calorímetro. ¿Qué es la constante calorímetro? La capacidad calorífica total. Eso es la primera parte importante. Unas complejidades porque no se puede hacer directamente planteando ecuaciones, hay que tantear a ver qué pasa. Entonces, la cuestión es la siguiente. Esto es lo típico que uno hace cuando tiene una bebida caliente en verano y le pone un cubito de hielo adentro para bajarle la temperatura. Entonces lo que pasa es que generalmente cuando uno pone un cubito dentro de un vaso, el líquido se enfría, pero como está en medio ambiente, no es adiabático, el vaso está en contacto con la atmósfera, con el aire, ¿qué pasa? Si lo dejo mucho tiempo, tanto el hielo se vuelve líquido, funde, ¿sí? El agua se enfría, el hielo se calienta, se funde, tenemos agua fría, pero después de un cierto tiempo todo, el conjunto, el vaso, el agua, todo, está a la temperatura ambiente. Si yo estoy en la vereda tomando un líquido, un jugo, y lo dejo mucho tiempo y hace 35 grados, va a estar a 35 grados, porque todo alcanza el equilibrio térmico. Acá no, porque esto se supone que el experimento es lo mismo, pero lo hacemos en un recipiente aislado adiabáticamente, como si fuera un termo. O sea, tengo agua caliente en un termo, la quiero enfriar. Le tiro un cubito adentro de 25 gramos, le pongo H al hielo, hasta menos 10 grados, o sea, no es hielo a cero, sino a menos 10 grados, sacado de un freezer, qué sé yo, lo tiro dentro de 200 gramos de agua que está a 30 grados. El agua le voy a llamar A. Agua líquida A y hielo H. Los datos que me dan a mí son el CP del hielo, que es 2 Joule por gramo por grado. El del agua sabemos que es 4,184 Joule por gramo por grado. Comparemos estos dos valores. La capacidad calorífica del agua es el doble que la del hielo. Quiere decir que el hielo con la mitad del calor yo le aumento 1 grado a 1 gramo de hielo su temperatura. Es más fácil calentar hielo que calentar agua líquida. Y me dan el delta H de fusión, que es cuánto calor necesito para que funda el hielo. Bueno, el hielo necesita 6010 joules para que funda cada mol de hielo. Está dado por mol, en las tablas está por mol. Como esto viene todo por gramos, podemos llevarlo a gramos multiplicando por, yo sé que un mol de agua son 18 gramos. Entonces mol con mol se va y esto dividido 18 me da 334 joules por gramo. Eso es lo mismo que haber hecho una regla de 3. Y para 18 gramos 6010, para 1 gramo X. Entonces, para fundir 1 gramo de hielo se necesitan 334 joules. 1 gramo de hielo. Tengo todo por gramo, listo. La pregunta es la siguiente. Me pide el problema que averigüe el estado final, cuál es la temperatura final y en qué estado va a estar. Si la temperatura final me da 10 grados, el agua se enfrió, pero el hielo evidentemente desapareció. O sea, el hielo no solo se calentó el hielo, porque el hielo está a menos 10, se calentó, llegó a 0, gastó calor en fundir, ¿sí? Porque cuando hay fusión no hay cambio de temperatura. Gastó calor en fundir y además de eso, una vez que fundió se calentó hasta 10 grados. Pero yo no sé la temperatura final cuál va a ser. ¿Y qué pasa si la temperatura final es 0 grados? Si es 0 grados puedo tener todo sólido a 0 grados, puedo tener todo líquido a 0 grados o hielo con agua a 0 grados. Y si la temperatura final es menos 5, y entonces va a ser todo hielo. La pregunta es cómo sé dónde va a parar esto. Pues yo no puedo hacer el cálculo de cuán masa por calor específico, porque el calor específico depende si es hielo o si es agua.
Y yo de antemano no sé si va a ser líquido o sólido. Entonces hay que hacer un tanteo. Eso es lo difícil de este problema, que no se puede calcular hasta que no se haga un tanteo inicial. ¿Y cuál es el tanteo inicial? Tenemos que ver, por ejemplo, si yo digo, estos 25 gramos de hielo están a menos 10 grados, ¿cuánto calor necesita para que llegue hasta cero, siendo hielo? Hielo a 0 grados. Puedo calcularlo eso. Después, ¿cuánto calor necesito para que todo ese hielo fonda? Y voy sumando, acumulando esos calores. Y me fijo, ¿de dónde va a venir el calor que va a absorber el hielo? Del agua caliente, que se va a ir enfriando. Entonces también puedo preguntar, ¿cuánto es el calor que puede ceder el agua como máximo? Si el agua está a 30 grados, puede seguir líquida hasta llegar a 0 grados líquida. Entonces, esta agua, la máxima cantidad de calor que puede largar, ¿cuánto es? Es que pase de 30 grados a 0. Entonces hay que hacer todo eso tanto y comparar. Entonces vamos a estudiar primero el hielo. El hielo, a ver. El hielo. ¿Cuánto calor puede absorber el hielo? Por ejemplo, si va a 0 grados, sólido, hielo sólido. El calor sería, ¿sí? Calor del hielo para ir de menos 10 a 0. Lo indico así. De menos 10 a 0 es la masa de hielo, 25 gramos, por la capacidad calorífica del hielo es 2,00, lo puse sin las cifras significativas. Esto es joule por gramo por grado. Por el delta T, temperatura final sería 0 menos la temperatura inicial. La temperatura inicial es menos 10. Grado se va con grado, gramo se va con gramo. Menos me queda 10. Me queda 10 por 2 por 25. 25 por 2, 50 por 10. Esto me da 500. O sea, son 500 joules que tiene que absorber el hielo para volverse hielo a 0 grados. Además, ¿qué calor necesito para que ese hielo que está a 0 grados ahora funda? Bueno, el calor para la fusión de todo el hielo sería la masa de hielo por el calor de fusión. Entonces la masa de hielo son 25 gramos y acá averigüé que son 334 joules cada gramo. Gramo se va con gramo y ahí hago la cuenta. Es 25 gramos por 334, son 8.350 joules. Entonces, ¿qué pasaría si yo sumo todos los calores? Sería, acá es para que se caliente el hielo de menos 10 a 0, si sigue siendo hielo. Y acá para que todo ese hielo se vuelva líquido. O sea que estaría yendo con hielo, si sumo los dos procesos, sería ir de hielo a menos 10 grados sólido, llegar, ¿sí?, a agua líquida, ¿sí? O sea, 25 gramos de hielo, a menos 10 grados llevar agua líquida a 25 gramos y a 0 grados, que es sumar esos dos calores. El calor ese total del hielo es 800, digo bien, no, es 8.350, puse mal. Acá es 8.350. Y eso da 8.850. O sea, ¿qué tanteé hasta acá? Tanteé que el hielo, para volverse líquido a 0 grados, todo el hielo calentarse y volverse líquido, o sea, calentarse y después fundir, necesita 8.850. ¿De dónde viene ese calor? Del agua que se va a ir enfriando. Entonces vamos a ver cuánto, porque si el agua no alcanza a dar ese calor, el hielo va a quedar en una parte sin fundir. Ahí está el problema. Entonces vamos a calcular cuánto calor cede el agua si pasa de 30 a 0. A ver si alcanza para que reciba el hielo el calor necesario para fundir. O sea, vamos a ver si funde o no funde, en cuál es el estado final. Entonces, para el agua, el calor del agua va a ser la masa de agua por calor específico del agua por delta T. La masa de agua son 200 gramos. El C del agua es 4,184. Y la temperatura final, yo quiero que llegue a 0 el agua, estando líquida. Entonces, temperatura final 0, menos la inicial que es 30 grados. Grado con grado, gramo con gramo. Esto me da joule. Entonces tengo que multiplicar 200 por 4,184 por 30. Menos 30. Porque acá 0 menos 30 es menos 30. Da negativo. Lógico, tiene que perder calor. Por eso da negativo. Da 25.104. O sea que el agua, 200 gramos de agua es mucha cantidad de agua. Si se enfría de 30 grados a 0 grados, pierde menos 25.000 joules aproximadamente. Se lo entrega al hielo. El hielo con 8.800 ya está hecho, ya pasa a ser líquido. Entonces me estoy dando cuenta claramente que el estado final va a ser líquido. Porque el calor que cede el agua, que puede ceder el agua, es mucho más que lo que necesita absorber el hielo. Entonces ahora sí, ya estoy a punto de empezar el problema.
Recién empieza el problema ahora. Tenemos anotados todos estos datos. Bueno, entonces ahora ya sé que el estado final va a ser, una de las respuestas está, va a ser todo líquido, todo agua líquida, no va a haber más hielo. Ahora una vez que es todo líquido, bueno, hago las cuentas del calor para ver la temperatura final cuál va a ser. Entonces borro y hacemos el planteo final. Todo un tanteo para saber cuál es el estado final. Eso es lo difícil, lo que no se puede explicar escribiendo fácilmente. Y hay que tener bien claro eso. Entonces, como sé que el estado final va a ser líquido, yo sé que todos los calores suman cero. Entonces, el calor del hielo es la masa de hielo por el C del hielo por la temperatura final del hielo cuando el hielo se calienta va de menos 10 a 0. 0 menos 10, lo que pusimos hoy, ¿sí? Más la masa de hielo por el delta H de fusión del hielo, esto es para que funda el hielo, más la masa de hielo por el calor específico del agua por la temperatura final menos 0. ¿Qué es esto? A ver. Acá tengo, esto es todo el hielo fundido a 0 grados, pero después el hielo se calienta para llegar a una temperatura final. ¿Desde dónde? Desde 0, porque tengo todo el hielo a 0, se calienta de 0 a la temperatura final, T. La masa de hielo es la misma, porque son, ¿cuánto eran? 25 gramos, 25 gramos, son 25 gramos, le llamo masa de hielo para saber que eran 25 gramos, pero ya está líquido. Por lo tanto, multiplicado por la capacidad calorífica del agua líquida. Porque le puse masa de hielo, pero en realidad es de hielo fundido, ya es agua líquida. Es masa de líquida de agua por capacidad calorífica del agua. Y hay que sumarle a esto más, todavía me falta un término más el calor que pierde el agua que se enfría, que es la masa de agua inicial, que es 200 gramos, por el Cp del agua, por la temperatura final del agua, menos la inicial que es 30. Todo eso tiene que sumar 0. Y son todos datos. Las masas son todos datos, las capacidades caloríficas son datos, el delta H es datos, todo datos, la única incógnita es T. El problema es despejar T. El problema es despejar T. Entonces, bueno, si pongo todas las cuentas, esta cuenta que está acá, todo esto si la vuelvo a hacer, es lo que hice recién. Es el calor para calentar el hielo más el calor para fundir el hielo. Y eso ya lo borré. Encima no lo tengo anotado. Bueno, a ver, ¿cómo? Pongo todo de nuevo. Pongo los números, ¿eh? Sin las unidades de los números. Esto eran 25 gramos por 2, por menos más, por 10, más acá es 25 por 3, 34, más acá es 25 por 4,184 por T menos 0 es T, y esto es más 200 por 4,184, es agua líquida, T menos 30. Todo eso suma 0. Todo eso suma 0. Entonces, hay que hacer cuentas. ¿Sí? Esta es la cuenta que hicimos antes. La voy a hacer de nuevo, era 8.850, creo, pero bueno, no me acuerdo. A ver. Vamos a hacer esta cuenta, a ver qué va dando. Esto daba 500. Esto era 25 por 334 más 500. Sí, 8.800. Esto es 8.850. Acá tengo 25 por 4,184 es 104,6 por T. Acá hago todos estos dos números multiplicados por T. O sea, 200 por 4,184 es 830. Esto es 836,8 por T, pero también multiplica acá atrás por 30. Y con signo negativo va a quedar más por menos, menos. Y da 25.104, lo que habíamos calculado hoy. Entonces, estos dos términos tienen T, los sumo. 836,8 más 104,6. Estos dos sumados me dan 941,4 T. Esto pasa sumando al otro lado y esto pasa restando. Simplemente despejo T. Esto me da 17,26, 17,3 con 3 cifras. Creo que es la respuesta al problema. Hay que ver los datos como no. 25 gramos vino con 2 cifras. A ver, 25 gramos vino con 2 cifras. Hay que redondear a 2 cifras. Al final, la temperatura final con 2 cifras queda redondeada a 17 grados. O sea que todo el sistema termina siendo agua líquida a 17 grados. Conseguimos que el termo que se había calentado, que tenía agua a 30 grados, tenga ahora agua a 17 grados. Este problema es válido mientras sea en un sistema diabático
Y si es al aire libre es aproximadamente los primeros minutos, cuando funde el hielo y se enfrió el agua, pero después el sistema sigue evolucionando y termina alcanzando el equilibrio térmico y va a tener temperatura ambiente, no va a tener 17 grados. Pero bueno, es un problema típico que hay que andar calculando. Para poder hacer este planteo que yo hice acá, tengo que saber que, por ejemplo, este término que está acá, que el hielo se convirtió en agua líquida, entonces lo multiplico por el calor específico, estoy suponiendo que la temperatura T fue mayor que cero. ¿Sí? Los cálculos se complican cuando las cantidades son distintas. No pretendo que sean especialistas en esto, pero por lo menos una idea, y con esto es un buen arranque para tener idea.